Bueno, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, martes 17 de mayo de 2022. Aquí estamos, como todos los días, a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi y esto es CNN Radio Argentina. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana, hora en la que llega la señora María Laura Santillán. Estamos aquí obviamente listos con nuestro resumen de hoy, que lo vamos a presentar en muy poquitos minutos más, y que va a arrancar, les cuento algo, con algunos datos bastante importantes y impactantes respecto de la caída en la consideración pública de gran parte de la dirigencia política argentina, particularmente del gobierno, a propósito de en relación, suponemos, a la tasa de inflación que está erosionando la vida pública argentina de manera muy significativa. Nos acompañan, como siempre, obviamente Nicolás Singer, que está a bordo de su monopatín viniendo para la radio, el señor Juan Dillon, que ya está instalado allí en la ciudad de París, en Francia, el señor Guillermo Willy Cohen, que nunca nadie sabe si viene o no viene, el señor Martín Melo, firme siempre con el tema del campo, y obviamente Romina Aldana. Romina, hola, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Yo acá estoy intentando terminar de ordenar el resumen de esta mañana. Bueno, de a poquito. Bueno, y saludo por supuesto a nuestro querido Juan Dillon. Hola Juan, buen día. Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Bueno, bienvenidos a este martes. Bueno, te cuento que en Buenos Aires hace mucho frío. Anoche había un viento espantoso, fresco. Así que atención, ahí van a las 6:05 los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, 10 grados 4 décimas la temperatura, humedad 92%, el cielo cubierto y con esta llovizna o una garúa, digamos, ¿no? Muy, muy débil, pero que nos va a acompañar por lo menos en estas horas de la mañana. Después ya va a estar mejorando, con cielo mayormente nublado. Mucho viento, sí, mucho viento. Ahora viento del sur a 15 kilómetros en la hora. Va a ser un día ventoso, por lo menos durante la tarde y hasta la noche. Y cielo cubierto. Donde sí hay alerta también es en la zona del centro y el este de la provincia de Buenos Aires y la zona costera por mucho viento también y ráfagas que pueden llegar a los 70 kilómetros en la hora. Uf. Bastante, sí. Bueno, para vos debe estar más lindo, me imagino, ¿no, Juan, querido? Sí, 24 grados y hay sol en París. Una jornada lindísima, la verdad. Bueno, genial. Debo decirles. Lamento decirles, Marcelo. Sí, bueno. Gracias, igual. Les cuento que tengo aquí sobre mi mesa un informe llamado Se quiebra el piso del kirchnerismo y se pulveriza el humor social. Es el título de un resumen que el señor Alejandro Katterberg, titular de la compañía Poliarquía, tuvo la gentileza de enviarme anoche, y que cuenta cómo el proceso inflacionario de Argentina está agudizando a los indicadores de opinión pública, ¿no? Al punto tal que estamos viendo en este informe, que comentaremos en el resumen de esta mañana, un nivel de caída histórico de la señora de Kirchner y el propio presidente Alberto Fernández, por supuesto, ¿no? Es probablemente la noticia política más relevante del día, siendo que lo que estamos viendo esta mañana son obviamente tonterías, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención, Romina, Juan, esta mañana, encontrar que se volvió una noticia significativa en el país el hecho de que se reunieron 2 ministros, ¿no? Ah, mira vos. Algo que... Es una cosa muy llamativa, común, ¿no? Todos los diarios informan que hubo una reunión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Interior, Guado de Pedro, ¿no? Es como si en el mundo de las radios se dijera, Longobardi habló con Dillon. Claro. Así, ¿no? ¿Qué cree? Que no hable con Dillon si trabajo con él todos los santos días de mi vida, ¿no es cierto? Lo tienen que hacer todos los días. Y ambos después hablaron con Willy Cohen, ¿entendés? Claro. Bueno, entonces y después se sumó Nicolás Singer y Romina Aldana a una reunión. Y sí, obvio, claro. Marcelo habló con la productora. Sí. Y después título de etapa. Bueno, así es un poco el tono. El resto, a ver, tenemos un día bastante intrascendente en materia de la vida pública argentina, con excepción de estos datos tan interesantes respecto del impacto de la inflación en las encuestas, ¿no? Yo comentaba ayer que además de que la inflación carcome el salario, los ingresos y obviamente dispara la pobreza y produce los problemas que produce, la inflación también carcome al poder político, ¿no? O sea, la primera víctima que tiene la inflación es el gobierno. Claro. Porque por supuesto erosiona su poder, su credibilidad, y no hay
es muy complicado ejercer el poder, hacer un plan económico y ser creíble con la inflación que, por ejemplo, hoy los pronósticos rozan el 70% y yo creo que son optimistas, ¿no es cierto? Entonces, la Argentina sigue mirando para otro lado, es decir, el país resolvió convivir con esta tasa de inflación de manera, entiendo yo, deliberada, y acá tenemos las consecuencias que vamos a examinar esta mañana, espero, con el propio Alejandro Katterberg y con otros observadores, ¿no es cierto? El resto de la vida pública argentina no es esta mañana especialmente trascendente, y sí hay bastantes noticias vinculadas al estado de cosas en el mundo, con, yo creo, especial énfasis en dos figuras, y las dos tienen que ver con el señor Dillon. Opa. Atención. Estoy solo, Marcelo, acá yo, no tengo a nadie. Así que vas a tener que ofrecernos una explicación enseguida sobre dos señoras que me parece que son la noticia del día a nivel mundial. Correcto. Una es la primer ministra de Finlandia, de la que ya nos había Sanna hablado. Marin. Ya nos había hablado Juan en varias oportunidades. Y la segunda es la socia política que a partir de ayer tiene el presidente Macron, que es una señora que no piensa como Macron, es decir, que hay un gobierno formado por un presidente de centro-derecha y una primer ministra de centro-izquierda, mostrando hasta qué punto la política sensata puede convivir, ¿no? Exactamente, Elisabeth Borne, que fue ayer sorpresivamente elegida como primera ministra, como quieran decirle, de Francia, alguien que representaría la izquierda del macronismo, si se quiere, viene del Partido Socialista. Había la intención de nombrar a una persona de derecha y finalmente fue elegida por pergaminos, pero también por esto de buscar una coalición de gobierno que le permita gobernar, administrar Francia en los próximos 5 años. Bueno, todo esto viene en el resumen que va a comenzar enseguida. A las 6:10 repasamos los datos del tiempo completos y el pronóstico a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Romina, por favor. Temperaturas y 10 grados 4 décimas, humedad 92%, el cielo está cubierto, tenemos viento del sur a 7 kilómetros a la hora, el día va a seguir muy ventoso, con una máxima y mayormente nublado el cielo de 16 grados. Muy bien, ahí vamos con el resumen de este día martes 17 de mayo, vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, les recuerdo, para comenzar este repaso, que hay un paro de transporte en todo el interior del país esta mañana aquí en la Argentina, exceptuando, por supuesto, la zona metropolitana, la capital federal de Gran Buenos Aires, por un problema de salarios y de subsidios. Y el paro es por 72 horas. Creo que se interrumpe mañana por el censo y luego continúa. Pero es un tema importante para mencionar para todos los oyentes que están en el interior y que estén al tanto de que está confirmado el paro de 72 horas. Les decía recién, y conversábamos con Juan, que hay dos señoras muy interesantes hoy en la vida pública mundial, que de algún modo ofrecen ejemplos, ¿no? Por eso subrayo el asunto, no solamente porque son noticias, se puede una noticia que ofrece algo del cual los argentinos podemos extraer algo, ¿no? Me refiero en primer lugar a Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, que tiene 30 y ¿cuántos años, Juan? 36, Marcelo, 36 años, sí. Y se le plantó a Putin. Se le plantó, obviamente. A Putin, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Bueno, es muy interesante su historia porque creo que ella empezó su vida hace no mucho tiempo, muy joven, como cajera en un supermercado, ¿puede ser? Sí. Por lo menos trabajando en comercios, ¿no? Claro. Es una chica que es estudiante, de muy bajo perfil, si querés, una familia trabajadora, y finalmente ingresó muy joven a hacer política estudiantil, política partidaria, y después, simplemente empezó a escalar y a buscar consensos para llegar al gobierno. Claro, y cuando llegó al poder, desde algunos lugares europeos, de los países bálticos, la criticaron mucho. Y le dijeron, mire, ¿cómo puede ser que ahora una cajera de supermercado se vuelva primer ministro en un país, ¿no? Y además sale a bailar, Marcelo, perdóname, los fines de semana, además de andar en bicicleta, muy propio de los líderes nórdicos, si se quiere, es una persona que la han criticado por salir a bailar los fines de semana, prácticamente sin custodia. Y además hay que recordar que Finlandia, para llegar a ser gobierno, tuvo que convencer a 4 partidos políticos. En realidad, el de ella, más otros 4 partidos políticos. Es una coalición. Es una coalición de 5 partidos políticos. Y decime, ¿y vos sabés si entre ellos se hablan?
A ver, sí, se habla. Mirá, y te cuento una confidencia. Yo tuve la suerte de encontrarla en una reunión aquí en París. O en un boliche. ¿En una reunión? No, en un boliche. No, en una reunión. No recuerdo una reunión, una cumbre de energía aquí en Francia, pero hace dos años, donde estaba el presidente Macron y venían muchísimos líderes mundiales. Fue la única que llegó, creo que había 2 asesores. Venía con 2 asesores. El resto venía con una comitiva enorme. Tenía Sanna Marín 2 asesores. Por ahí no significa nada, pero es para contar el perfil. No. Ella contestó a aquella crítica que le formuló el presidente de un partido de Estonia. Dijo: estoy extremadamente orgullosa de Finlandia. Aquí los hijos de una familia pobre pueden educarse y llegar y progresar en la vida, y una cajera puede convertirse incluso en primera ministra. Una joven muy firme que se le plantó nada menos que al mismísimo Vladimir Putin, que es un tipo que hoy ofrece obviamente terror al mundo y bomba de fósforo, ¿no es cierto? Después te voy a agregar una mujer más que tuvo, me parece, una declaración enorme también, y que tiene que ver con la labor de los otros líderes europeos con respecto a Ucrania. Después te voy a decir el nombre. Entonces son 3. Vamos por la segunda. La segunda es la señora Elisabeth Borne, que acompañará al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en lugar de un señor llamado Jean Castex, que ocupaba el papel de primer ministro de su gobierno. En el caso francés, el papel del primer ministro es mucho más importante que en el caso argentino del jefe de gabinete, ¿no? En la Argentina, ya comentábamos el tema, los jefes de gabinete básicamente no cumplen el papel de primeros ministros o de jefe de gabinete, y básicamente no cumplen ningún papel, ¿no? Y en algunos casos cumplen un papel muy triste, ¿no es cierto? Bueno, no es el caso de Francia, y eventualmente acá se ha hecho una alianza política muy significativa en donde se comparte el poder para poder efectivamente gobernar, porque la señora Elisabeth Borne no es del partido de Macron, ni es su socia en un estudio jurídico, ni es su amiga de toda la vida, ni nada. Es un acuerdo político de envergadura que ya había ocurrido en alguna otra oportunidad en Francia, cuando el presidente Mitterrand nombró a la inversa a alguien de la derecha, o de la centro derecha, en el cargo de primer ministro. Así que me parece muy interesante el caso también, porque nos ofrece una enseñanza a los argentinos de lo que significa la convivencia política, ¿no es cierto? Y es la segunda mujer, ¿no?, en hacerse del primer ministro, de la jefatura de gabinete, si se quiere, que tiene además la obligación, Marcelo, como decías, es diferente porque tiene que nombrar gobierno, es la que forma gobierno y la que tendrá que designar a los titulares de las carteras en los próximos días. Claro. ¿Y cuál es la tercera, Juan? La tercera es, te voy a decir, es la líder de Estonia, se llama Kaja Kallas. Kaja Kallas, eso también una mujer muy joven, y es la que expresó, dijo, directamente habló de Putin como un criminal de guerra, como un responsable de crímenes de guerra, y les dijo a los líderes europeos que nada hay que hablar, que nada hay que decirle o no hay que negociar con un criminal de guerra. Fue, te diría, que la que salió con mayor contundencia a criticar lo que está pasando en Ucrania. Bueno, genial. Así que tenemos 3 mujeres hoy en la tapa del resumen, por decirlo de alguna manera. Pero como ustedes saben, ayer una agencia de noticias rusa llamada Sputnik se ocupó del presidente Alberto Fernández, ¿no? Y yo tengo la impresión, si me permiten los de la agencia Sputnik, y no lo toman a mal, que son víctimas de una confusión, claro. Porque han publicado, y mucha gente presume que lo que publica la agencia Sputnik es resultado del Estado, porque obviamente en Rusia no hay obviamente prensa libre, han dicho que el presidente Fernández es un traidor, ¿no? Aquí tengo parte de la crónica publicada por esta agencia de noticias rusa, que habla de la hipocresía y la traición del presidente argentino Alberto Fernández al presidente Putin, que no tiene límites, y que el nivel de traición del presidente argentino hacia su par ruso está fuera de duda. La nota dice que la gran ayuda de la Argentina a la Argentina del suministro de vacunas Sputnik para combatir la pandemia es un ejemplo, por supuesto, de este apoyo de Rusia a los argentinos, ¿no? Y se han molestado por la visita
al presidente alemán, al primer ministro alemán Olaf Scholz, y por el voto de la Argentina en la ONU en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos. Esta gente está confundida, me parece a mí. El gobierno argentino minimizó el artículo, bueno, nada importante, pero me refiero que si miramos los antecedentes del caso recientes, el presidente argentino estuvo en Rusia, ofreció, digamos, su prestigio en el altar de un papelón internacional pocas veces visto. Argentina se casó con Rusia en el tema de las vacunas y puso al país al borde de un desastre sanitario. Y es más, el presidente Fernández en Europa solicitó a los europeos y al mundo que levanten las sanciones económicas y los embargos que pesan sobre Rusia como consecuencia de estar matando gente con bomba de fósforo, ¿no es cierto? Y que no envíen armas. Claro. Y que no envíen armas. Que dejen de y que se interrumpa el envío de claro. armas, efectivamente. ¿Qué más hay que hacer, no? Entonces, ¿qué pretende de Fernández? Que vaya a la Plaza Roja y se inmole, ¿no? Como un bonzo. Me llamó la atención. A mí me sonó esto, ¿sabes a qué me sonó, Juan, por ahí? Sí. A vos te suena igual. Me sonó, ¿viste lo que se llama fuego amigo? Sí, tal cual. Tal cual. Me sonó fuego amigo. Sí. ¿Sí? Me da la impresión de que es una crítica ruso-kirchnerista, por ponerlo de alguna manera, no sé, para hacerlo comprensible, claro. ¿No? Porque no habla de la tradición de la Argentina, ¿no? Ni del gobierno argentino, ni de la coalición gobernante. Habla de la tradición específica del presidente Fernández, que, bueno, por haber hablado en Alemania con Scholz, o Putin no habla con Scholz, o Putin no tiene negocio con la mitad de la comunidad política alemana. Sí. El presidente alemán, el señor Steinmeier, o el canciller anterior del anterior, Gerhard Schröder, no son lobistas de las compañías de gas y de energía de Rusia, Sí. públicamente declarado por los propios protagonistas, sobre todo Schröder. Entonces me parece que esta gente está confundida. Hay empresas alemanas, hay empresas alemanas digamos en Rusia, y así también en Rusia, en Alemania, como en Francia, como en Estados Unidos. El presidente argentino no tuvo siquiera la valentía de mencionar las palabras Volodymyr Zelensky. No se solidarizó con las víctimas, no visitó Ucrania, nada, ¿entendés? Está pidiendo que Venezuela participe en la Cumbre de las Américas. Ayer hay un gesto de Nicolás Maduro muy importante en favor de Rusia, que lo vamos a comentar en el resumen. Entonces me parece que, si me permite la agencia Sputnik, creo que se han equivocado, ¿no es cierto? Que están criticando a una especie de aliado. Bueno, para finalizar este repaso que tiene que ver con el estado del mundo y aprovechando la compañía de Juan, al proyecto muy valiente de Suecia y de Finlandia de ingresar a la OTAN, que cuenta con un respaldo muy importante, por ejemplo, de los británicos y de otros países, le apareció un problema grave, que se llama Turquía. Erdogan. Y el amigo Recep Erdogan, ¿no es cierto?, el presidente turco, que se opone al ingreso de Suecia y de Finlandia, particularmente de Suecia, bajo el argumento de que Suecia protege terroristas. Es decir, todos locos, ¿no es cierto? Pero después lo ampliamos, Juan, no me quiero detener en este punto porque quiero presentar varios temas más, pero Turquía se ha manifestado ayer muy contra al ingreso de Suecia a la OTAN. Sacame una duda, Juan, que me la olvidé, aunque ya te lo pregunté hace un par de días. Si algún país de la OTAN se opone, ¿qué pasa? Sería un obstáculo para... Tiene que buscar los 30, ¿no? El apoyo de los 30, pero me parece que sería una oposición de palabras, y en los hechos me parece que Erdogan va a terminar apoyando el ingreso tal. Incluso porque Rusia, en el día de ayer, Vladimir Putin ha tamizado lo que es el ingreso de Suecia y de Finlandia, diciendo que no sería un problema si no hay una estrategia militar atrás. Ok. Bueno, les cuento para completar esto que han logrado rescatar
a 264 combatientes ucranianos de la famosa planta de Azovstal en Mariupol. Muchos de ellos heridos o incluso gravemente heridos, han sido evacuados, presumo que entre anoche y durante el día de ayer, ¿no? Y Ucrania, y atención con esta palabra, contraofensiva, que es la que está utilizando para explicar, de acuerdo a cada medio cómo traduce o cómo interpreta los nombres, ha sido en principio recuperada por Ucrania, y hay una contraofensiva importante de parte de los ucranianos en diversos lugares del país. Déjame simplemente, Marcelo, decirte que el título de hoy es Misión Azovstal completada. Okay. El ejército ucraniano da por terminada la operación en Mariupol, obviamente porque ahí está dominado totalmente por las fuerzas rusas, y el oeste va a ser, digamos, parte de su operativo. O sea que el propio Zelensky está diciendo fin del combate en Mariupol esta mañana. Ok, bueno, ayer se disparó, gracias Juan, el precio del trigo. Esto es parte del tema del conflicto de la guerra y cómo esto impacta en el mundo entero. El trigo llegó ayer a $438.25 la tonelada. Así que es un tema que vamos a ver enseguida con Martín Melo. Confirmado, ayer ya adelantamos algo, que tanto la compañía Renault como la compañía McDonald's se retiran de Rusia. En el caso de Renault, lo comentó ayer Juan, efectivamente, Renault deja Rusia, que es, según me entero esta mañana, el segundo mercado más importante para Renault después del mercado francés. Correcto. Y tenía 68% del paquete accionario, que es el que está dando a la Federación Rusa. Sí, entiendo que... Lada, ¿no? Hay que reconocer Lada. Lada, claro, la marca, sí, digamos, con presencia ahí en Rusia. Sí, y la otra compañía que anunció su retiro de Rusia es McDonald's. Sí. Son 835 locales y más de 6.300 empleados. Se va directamente. Bueno, lo comentábamos ayer también, lo adelantábamos. Correcto, confirmado, ¿no? El argumento de McDonald's es que lo que está en Rusia choca con los valores de la compañía de McDonald's. Asunto que me parece extraordinariamente positivo. Y además es extraordinario el ingreso que tenía. O sea, creo que el 9% de la facturación de McDonald's era ruso. Es decir, una decisión muy fuerte en términos económicos también para McDonald's. Sí, llevan 30 años efectivamente con locales y negocios y demás en territorio ruso. Bueno, ayer el presidente Nicolás Maduro anunció como nuevo canciller venezolano, a quien era hasta hace horas el embajador de Venezuela en Rusia. Esto fue interpretado obviamente como un estrechamiento se dice, del vínculo entre ambos países y entre ambos presidentes, ¿no es cierto? Y Argentina sigue estando cerca de Venezuela, lo cual debiera considerarlo la agencia Sputnik para atenuar sus críticas al presidente Alberto Fernández. Y atención con esto, porque esto es lo que muestra un poco esta preocupación que Juan y yo transmitimos en estos días respecto de lo que podemos llamar la escalada que hay detrás de esto, ¿no? Ustedes vieron que Rusia venía probando y amenazando al mundo con estos misiles llamados hipersónicos, que son misiles que van a muchísima velocidad, ponerle 5 veces la velocidad del sonido, 5 veces la velocidad de un Concorde, es decir, en segundos llegan a, por ejemplo, de Rusia a Finlandia, o en un par de horas pueden llegar de Moscú a Nueva York, ¿no? O en un rato al centro de la ciudad de París. Bueno, ayer las pruebas de misiles hipersónicos fueron en Estados Unidos. O sea que es como decir, el mundo está efectivamente haciendo cosas muy peligrosas, ¿verdad? El ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea mejor dicho, ha anunciado ayer lunes que lanzó con éxito un misil hipersónico desde un B-52H. Sí. Hicieron la prueba en la base de Edwards, en la Fuerza Aérea que está en el sur de California. Bueno, así que así está el mundo, con estas complicaciones tan severas y estos peligros que presenta la actitud del delirante de Vladimir Putin frente a sus vecinos. Bueno, así que le pedimos, aprovechamos este segundito final de este bloque para pedirle a la agencia Sputnik, acá se lo pedimos de onda, con Juan Dillon y con Romina Aldana, que reconsidere su punto de vista
sobre el comportamiento del presidente Fernández. Claro. O que haga o menciona al cariño que hay de la vicepresidenta, por ejemplo, como para compensar. Una linda nota de amor. Exactamente. Podrían comentar que los argentinos están encantados con haber tenido cientos de vacunas Sputnik, que les impiden a los argentinos viajar por el mundo, por ejemplo, y cosas por el estilo. Claro. Dicho esto, estamos cerrando este primer capítulo del resumen de hoy, martes 17 de mayo, y estamos enseguida con el segundo capítulo que va a abordar todos los temas argentinos, que son un soberano embole, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué querés que haga? A mí Serena me dijo que no invente, ¿no es cierto? Usted me dijo acá, siempre del lado de la información. Eso. Así que si el tema es un embole, es un embole. Sí. ¿Qué le va a hacer? ¿No es cierto? Me dijo. Tenemos que adaptar. Así que bueno, vamos a describir en el segundo capítulo un soberano embole, ¿no es cierto? Porque es soberano, ¿no? Es... Sí. Yo le voy a poner la onda que pueda, ¿no es cierto? Pero vamos bueno, a ponerle onda, tampoco puedo hacer milagros. Gracias Juan. Cómo no, acá estamos. Repasamos la temperatura en Buenos Aires. 10 grados 4 décimas, humedad 92%, el cielo está cubierto y el viento del sur a 7 kilómetros a la hora. Lo importante, máxima para hoy 16 grados y muy ventoso. 6 de la mañana, 39 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados 4 décimas, la humedad en 92%, cielo cubierto, día muy frío en la ciudad de Buenos Aires, va a seguir ventoso y tendremos una máxima de 16 grados. Bueno, fresco. Mucho frío, mucho frío. Bueno, repasamos un poco la actualidad nacional, habiendo sido ya presentado como corresponde el repaso del estado de cosas del mundo. Lo más relevante que tengo esta mañana sobre mi mesa es un informe que me envió Alejandro Casterberg, el titular de la firma Poliarquía, con datos muy impactantes respecto del estado de cosas en la Argentina en relación con la inflación. El informe dice textualmente que la agudización del proceso inflacionario sigue arrasando con la mayoría de nuestros indicadores de opinión pública, dejando tras de sí un contexto de pesimismo extremo. El dato político más destacado en la medición del mes de mayo es el fuerte retroceso en la imagen personal de la señora de Kirchner, que su calificación negativa alcanza el valor más alto de su carrera política. O sea, Cristina Kirchner nunca tuvo una descalificación pública más grande que la que hay ahora. La imagen favorable del gobierno del presidente Fernández alcanza el 20%. Cayendo 5 puntos respecto de abril, es decir, hubo un derrumbe entre el mes pasado, abril, y este mes, mayo. Y en un punto del informe, que tiene 3 páginas, dice que la inflación marca un pico máximo de 40% en el ranking de los principales problemas personales de los argentinos. Y agrega que el 5% de los argentinos piensan que el presidente es el que tiene el poder. 5. Claro. 5. Bueno, así que tenemos acá un temazo para examinar durante esta mañana. Hoy es noticia, en el caso del diario La Nación, que el mercado en general, en materia económica, desconfía de que el gobierno pueda cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Es lo que todo el mundo piensa, obviamente. También es noticia esta mañana la inflación, que todos los días hay pronósticos. Bueno, el de esta mañana dice 70% para este año. Sí. La estimación anterior había dado 65, bueno, ahora da 70. Bueno, hay también complicaciones para el bendito fideicomiso que planificó el secretario de Comercio, Roberto Feletti, que no tenemos ya claro si es parte del gobierno o parte de la oposición, para bajar el precio de la harina. Ayer los molineros le dijeron no, esto no funciona. Así que bueno, a ver cómo llamarlo, formato raro en que inventó el gobierno para atenuar el impacto de los commodities en los precios de los productos, no estaría funcionando. Tasa de interés, atención con este dato, para los saldos impagos de las tarjetas. Viste que la gente financia las tarjetas, sí, paga el mínimo o paga una parte y financia la diferencia. Bueno, puede llegar al 81%. Ay, no, muchísimo. Impagable. Bueno, obviamente. Tremendo. Claramente. Tremendo. Esta idea
de una economía indexada todo el tiempo. Esto es, como la inflación es 70, te aumentamos el sueldo en 60 y te aumentamos la tasa del 80, bueno, todo eso en un punto deja de funcionar, ¿no es cierto? Bueno, las crónicas de esta mañana dan cuenta de una reunión entre, como si fuese algo llamativo, digamos, ¿no? Probablemente lo sea, ¿no? Entre el ministro del Interior, Guado de Pedro, que es un ministro muy cercano a la señora Kirchner, y el ministro Guzmán, que es un ministro muy cercano al presidente Fernández, ¿no? Como el presidente loteó su gabinete, es decir, el conflicto central que regula la política argentina, que es el conflicto que ocurre dentro de la coalición oficialista, ese conflicto está reproducido dentro del gabinete. Incluso está reproducido dentro de cada ministerio, ¿sí? Porque, a ver, ahí hay un indio de cada tribu, ¿no? O sea, esta es una tribu que tiene muchos sectores y muchos indios que están en disputa. Bueno, en cada ministerio, en el gabinete, hay indios de diversas tribus. Entonces, claro, el conflicto principal se reproduce en toda la administración, provocando, por supuesto, una parálisis, ¿no? Claro. Bueno, un error muy grave que ha cometido el presidente Fernández, porque, por supuesto, todos los presidentes que son presidentes de una coalición tienen tensiones políticas, pero no al nivel de que lleguen a los casos como el de Feletti, o que una reunión de 2 ministros se vuelva noticia. Se supone que estos ministros lo que quieren hacer es lograr que la señora Kirchner y el presidente Fernández hablen, ¿no? Lo cual describe aquello de lo que tanto habló nuestro compañero acá de CNN, Fernando González, ¿no? Que cuando escribía en Clarín era tan elocuente, ¿no? El país adolescente, ¿no? Claro. Parecen criaturas, ¿no es cierto? Sí. Criaturas que se están peleando, además, en el contexto de una tragedia, ¿eh? Así que bueno, veremos efectivamente si ese diálogo produce algo. Desde el oficialismo, hoy cuenta Ignacio Ortelli en el diario Clarín, se le ha contestado a Máximo Kirchner, que dijo que el presidente debía aprender a obedecer, ¿no? Bueno, la respuesta es: Alberto no está para obedecer. Bueno, seguimos dentro de una pelea de niños, ¿no es cierto? Bueno, bueno, así que nada, por eso le digo, es un embole soberano, pero bueno. En este contexto, el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli pidió en el que el Senado cite a Gustavo Vélez, que es un funcionario que no tenemos muy claro qué es lo que hace. Algo hará, suponemos, el secretario de Asuntos Estratégicos, de Planeamiento Estratégico, ¿no es cierto? Que es lo que me parece que no estaría funcionando el planeamiento estratégico. Lo citó para que rinda cuentas en el Congreso y para que se ponga las pilas. Claro. Exactamente. Claro, bueno. Y el señor Chino Navarro, que se supone que está del lado del presidente, dijo que el 50% de las afiliaciones del peronismo bonaerense son truchas, ¿no? Son dos temas muy menores, es decir, considerando el estado de cosas de la Argentina, ya hasta se pelean por las afiliaciones en el Partido Justicialista. Bueno, ayer el presidente Fernández, y es un tema que ha irritado, por supuesto, a mucha gente, un juez, se llama Fernando Domínguez, fiscal federal, aceptó la oferta del presidente Fernández de pagar 1.600.000 pesos para cerrar la causa por el famoso Olivos Gate, o estas violaciones que han habido en la Quinta de Olivos a las restricciones por la pandemia dictadas por el propio presidente. Bueno, es un escándalo esto, porque es un escándalo en todas partes donde esto ha ocurrido, ¿no? Esto comenzó, los violentadores de las normas más significativos fueron los británicos, ¿no? Que dictaron cuarentenas muy estrictas, y los mismos funcionarios fueron los que la violaron. Desde el gabinete del primer ministro Boris Johnson. ¿Te acordás del primer caso? El del amante, Juan. Correcto, sí. Se llamaba Ferguson, ¿no? Sí, Neil Ferguson, si no nos falla, ¿no? la cabeza. Fue el primer escollo del gobierno de Boris Johnson, cuando descubrieron que estaba con un amante, creo que era amante, y había también infringido las restricciones, el gesto de barrera, como le dicen aquí los franceses. Tuvo que renunciar. En el caso de Boris Johnson, por supuesto, el tema Boris Johnson tuvo que ofrecer explicaciones en el Parlamento británico. En el caso argentino se arregla con 1.600.000 pesos, que además el presidente dijo que iba a pedir prestados, créditos, a un amigo.
Así que bueno, hoy hay una mediación, no sé si van a ir, presumo que no va a ocurrir personalmente, entre el presidente Fernández y Patricia Bullrich. Ustedes recuerdan que Patricia Bullrich acusó al gobierno de sobornos en el tema de las vacunas, bueno, qué sé yo, bueno, nada, están en esa historia. El Instituto Patria lanzó un comité para promover la candidatura presidencial de ¿quién? Del presidente Lula, ¿no? Mira bueno, vos. El comité Lula Presidente, lanzado desde el Instituto Patria. Bueno, otro asunto que va a generar obviamente mucha molestia en los argentinos, o en gran parte de los argentinos, es el hecho de que después del caso de Orlando Barone, el periodista que integraba el panel de 678, que cobró una intervención del Estado por el despido, digamos, de Canal 7, ahora son el conjunto de los panelistas de 678 que le reclaman al gobierno unos 120 millones de pesos de indemnizaciones, ¿no? Así que bueno, si gana Marcelo, que le pueden prestar la plata al presidente para pagar la multa. Es una buena idea. ¿No? Qué tipo práctico, ¿no? Y sí, Marcelo, por ahí tienen varones, le puede prestar al presidente, sí, así claro. no está complicado, pobre presidente. No creo en realidad, porque Barone en esta guerra interna debe militar en las filas contrapuestas del presidente. Pero bueno, estos son elementos que obviamente son, si se quiere, secundarios en comparación con los graves problemas argentinos, pero son los detalles que irritan a las personas, ¿no? Tanto lo del presidente Fernández como esta historia de 678, ¿no es cierto? Bueno, ayer ocurrió la víctima número 110 en Rosario. Hay algunas cuentas que dan un muerto más, un muerto menos, pero en este caso, lo que llama la atención es que la víctima es un joven de 17 años que fue asesinado de 22 balazos de una ametralladora Uzi, ¿no? 22 tiros en un lugar llamado Empalme Graneros, cerquita de la ciudad de Rosario. Las crónicas dan cuenta de cómo una ráfaga de ametralladora resonó en la madrugada de este lugar, Empalme Graneros, al oeste de la ciudad de Rosario. Obviamente toda esta historia ocurre en el contexto de los casos de narcotráfico y de guerra de bandas que hay en la ciudad de Rosario. Bueno, obviamente que hoy es noticia en todos los diarios, como lo fue ayer todo el día en la televisión, este dramático accidente ocurrido acá en la avenida Libertador y Ortega y Gasset. Yo pude ver recién esta mañana las imágenes que muestran lo que parece que hay una bomba en la avenida Libertador. Son unas imágenes de pilas de autos, ¿no? El tipo que manejaba, que está preso, como corresponde, iba no solamente alcoholizado en un BMW M3, que es un auto muy rápido, iba a 150 kilómetros por hora en la avenida, por la avenida Libertador. Y acá me detengo en un punto porque las dos víctimas entiendo que eran inmigrantes venezolanos. Juan Márquez, de 25 años, y James Márquez, de 15, viajaban en un 4K que fue chocado. Por supuesto, son las dos víctimas del caso, ¿no? Y otros familiares que están internados en grave estado. Son tío y sobrina, ¿no? Tío y sobrina, efectivamente. Y deben venir a Argentina desde Venezuela, ¿no? Salidos del país por el estado de cosas de Venezuela. Bueno, esto ha puesto, por supuesto, sobre la mesa la discusión de cuántos accidentes fatales ocurren en el país como consecuencia del exceso de velocidad. Es, según informes confiables, 60% de los accidentes son como consecuencia del exceso de velocidad. La persona, el detenido por provocar este accidente, es un tipo de apellido Patricelli, un empresario, Roberto Juan Patricelli, 57 años, que manejaba esta camioneta. Ahora dicen acá, depende el medio acá de la camioneta, es un auto BMW o una camioneta BMW, yo no me queda claro ya, X3. Empresario vinculado al negocio de la aduana. Bueno, tema censo. A hoy, mejor dicho, a ayer, Marco Labaña, el titular del INDEC, dijo que la respuesta online al censo está en el orden del 40% de la población. Me parece que hoy debiera activarse eso, porque la verdad que es mucho más práctico el censo online
Lleva ¿cómo poco se llama? tiempo hacerlo. Sí, que estar todo el día en tu casa esperando la cosa tan anacrónica que me estoy a tocar el timbre, ¿no? El relevamiento de mañana, que será un feriado, obviamente va a llegar a 15 millones de personas, a 15 millones de hogares, perdón, y va a haber unos 500.000 censistas en todo el país yendo casa por casa. Hay multas, Sí. por no contestar, Por acá tengo la cifra de la multa. Sí, la van perdí. de los 1.076 pesos hasta los 106.000, creo, o cosas depende. por el estilo. Bueno, ayer, para ir cerrando esta historia, la doctora Carla Bisotti Sí. afirmó que el país ha entrado en una llamada cuarta ola del COVID-19, ¿no? Bueno, ella lo dijo en una reunión del Ministro de Salud en Villa Langostura, en el sur de la Argentina. Ayer, en la semana pasada, hubo 33.000 contagios. Bueno, Sí. sigue siendo muy poco. En Estados Unidos ha habido muchos, guarda, hay datos Sí, de en hoy. Nueva York. Sí. Nueva York acaba de pedir la utilización de máscaras y distanciamiento Claro. por el aumento de casos, entre Estamos otros, hablando de- obviamente. Sí. Perdón, Juan, de 90.000 No. por día, otra vez, Sí. 90.000 Sí. por día. Estamos claros que esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto hace un par de años, porque efectivamente la gente está mucho más vacunada y esta cepa Omicron, que hay un informe por ahí que dice que hace 6 meses que no cambia la letra con la cual comienza la variante del virus que afecta hoy en día al mundo, es la Omicron. Bueno, y que sí, es Omicron, Va 2. BA, está la BA1, la BA, la BA2, B4, BA5, etcétera, ¿no? Pero Y guarda la que... novedad, sí. No, una sola novedad que me parece es importante es que la FDA podría en las próximas horas finalmente aprobar el refuerzo para los chicos de Pfizer y BioNTech entre 5 y 11 años. Bueno, anoche leí un trabajo muy interesante de New York Times contando la relevancia que podría tener de acá en adelante la vacuna nasal, que es un chuf chuf que te pones en la nariz. Claro. Y parece que esto es un proceso que va para adelante y que puede ser muy exitoso. Y que previene además. Previene el contagio porque, claro, digamos, digamos, no solamente te defiende de la enfermedad, de la infección, sino que es preventiva del contagio. Sería revolucionaria. Exactamente. Bueno, y finalmente les cuento que vuelve a España el rey Juan Carlos, después de estar 2 años en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, una suerte de autoexilio. El rey se llama Rey Emérito, regresa en los próximos días, dentro de un par de días, está de el vuelta 21, en España. creo, el 21 de mayo. Exactamente, veremos qué impacto produce. Bueno, obviamente hay muchos artículos en el mundo entero sobre la llamada teoría del reemplazo, que es una cosa escalofriante que motivó a este supremacista blanco en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, a ametrallar a un montón de gente en un supermercado. Obviamente que es arriba de la ideología racista que en algún sentido atraviesa gran parte del mundo, hay teorías delirantes como esta que sugiere que hay todo un plan para reemplazar a la raza blanca. Después les cuento detalles, pues es muy loco, es una combinación muy complicada entre los racistas, las teorías delirantes y su difusión a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Bueno, muy complicado el tema de la compra de Twitter, por parte de Elon Musk, y las acciones se derrumbaron. Bueno, esto lo va a tener que explicar. Hoy habló Elon Musk y dijo que no va, por ahora no va. Que no compramos Twitter. Por ahora dijo que no porque no cree en la cantidad en las falsas cuentas. Esta mañana habló de nuevo Claro. Elon Musk. Bueno, así que acá estamos con el resumen de este día, martes 17 de mayo, creo que debidamente presentado. Muy bien. No somos responsables de nada de lo que hemos dicho. De nada. Así, todo, En la agencia Sputnik, Marcelo. todo es, En la agencia Sputnik. no es responsabilidad nuestra. En la temperatura en Buenos Aires. 10 grados 4 décimas, humedad 92% con cielo cubierto, día muy ventoso, mucho frío en Buenos Aires, esperan 16 de máxima y el viento que va a estar constante durante todo el día hasta los 60 kilómetros en la hora. Muchas gracias, Romina. Gracias, Juan.